Familia, ¿cómo estamos? Capítulo 16 del libro de David Hawkins, Dejar ir. En este capítulo nos trae Hawkins los beneficios de esta técnica. Y vuelvo a traerlo como modo resumen de si eliges la pared de la ciencia o si eliges la pared de la espiritualidad, ambos dos te van a llevar a la misma cima. Y Hawkins agrega la tercer pared, que es la de dejar ir. Entonces, todos los caminos llevan a ese mismo lugar. Hola, hola, gracias por estar aquí. Bueno, empecemos. Capítulo 16, los beneficios de dejar ir. Dice el título, el crecimiento emocional. ¿Qué es emoción? Es energía en movimiento. Toda la vida nos los estuvieron diciendo desde lo verbal, desde lo lingüístico. Toda la vida nos dijeron que una emoción es una energía en movimiento. Es decir, si hoy te sientes triste, si hoy te sientes iracundo, es energía en movimiento. ¿A dónde se está moviendo esa energía? ¿Y cuál quieres percibir? ¿Cuál quieres elegir? Bueno, si todo es energía, ¿en dónde quieres sintonizarte? Recuerda que en capítulos anteriores también nos trajo de que somos responsables de todo lo que nos acontece en nuestra vida. Así que vamos, dice, el crecimiento emocional. El efecto más obvio y visible al dejar ir los sentimientos negativos es la reanudación del crecimiento psicológico, emocional y la resolución de problemas, que a menudo han permanecido durante mucho tiempo. Se da un placer y satisfacción a medida que empezamos a experimentar los poderosos efectos de eliminar los bloqueos hacia el logro y la satisfacción en la vida. Y nuevamente me he olvidado esto. Miren, está todo en la cajita porque estoy tan contenta, hace poquito lo adquirí. Entonces dice, pronto descubrimos que los pensamientos limitantes y las creencias negativas que habíamos mantenido ingenuamente como verdad eran simplemente el resultado de la acumulación de los sentimientos negativos. Todos esos pensamientos se pueden liberar cuando liberas ese sentimiento. Liberas un sentimiento, dejas ir un sentimiento y todas las emociones relativas a ese sentimiento desaparecen. Cuando dejas ir esa ira, cuando dejas ir ese miedo, esa pena, experimentas este placer que está diciendo. Bueno, pronto descubrimos que los pensamientos limitantes y las creencias negativas que habíamos mantenido ingenuamente como verdad eran simplemente el resultado de la acumulación de los sentimientos negativos. Cuando la sensación se deja, entonces cambia el patrón de pensamiento del no puedo al puedo y soy feliz de hacerlo. Áreas enteras de la vida pueden abrirse. Lo que solía ser embarazoso o no expresado puede llegar a hacerse sin esfuerzo y alegremente vivido. Muy bien, ahí vamos. Con la mejora del audio. A ver si puedo. Ahí está. Creo que ahí va. Muy bien, ahora sí. Ilustra esta progresión la experiencia de un hombre inteligente, exitoso, de mediana edad y profesional que toda su vida había sido incapaz de bailar. Quería bailar fuera como fuera y en varias ocasiones había asistido a clases de baile, pero cada una de ellas, esto ya lo leímos en un libro anterior de Hawkins, pero cada una de ellas se encontró rígido, torpe y tímido. Por pura fuerza de voluntad ensayaba para seguir todos los pasos en la pista de baile, pero nunca lo disfrutaba y siempre se sentía incómodo. Sus movimientos se sentían rígidos y calculados y toda la experiencia estaba carente de satisfacción, no haciendo nada bueno por su autoestima. Después de un año trabajando con el mecanismo de la entrega, estaba en una fiesta con alguien que insistía en que se levantara y bailara. «Sabes que no puedo bailar», dijo. «Ah, ven, inténtalo», suplicó. Ella insistió y dijo, «Olvídate de tus pies, solo mírame y haz lo que mi cuerpo haga». De mala gana aceptó y se mantuvo, dejando ir sus sentimientos de resistencia y ansiedad. En la pista de baile se soltó por completo, en un instante.
Su sensación interior ascendió en la escala de la apatía al amor, en un instante. Y para su sorpresa, de repente empezaron a bailar como siempre habían soñado y envidiado. La realización de puedo hacerlo. Le invadió y fue del amor a la alegría e incluso al éxtasis. Su deleite se irradiaba a todo el mundo. Los amigos se pararon a mirar. Desde un estado de elevada alegría, de repente entró en la experiencia de la unidad con su pareja de baile. De repente vio a su propio ser viendo por sus ojos y se dio cuenta de que en realidad había solo un ser detrás de todos los seres individuales. Él y ella se conectaron telepáticamente. Conocía cada paso una fracción de segundo antes de que ella lo diera. Estaban en perfecta armonía y bailaban como si hubieran practicado y bailaron juntos durante años. Él apenas podía contener su alegría, bailaba sin esfuerzo y comenzó a pasar por su propia cuenta sin ningún pensamiento consciente por su parte. Cuanto más tiempo bailaron, más alegría sentían. Fue una experiencia cumbre que estaba cambiando la vida de ese hombre. Se fue a casa esa noche y bailó un poco más. El baile disco de estilo libre siempre le había aterrado más que ningún otro porque no había forma de ser memorizado. Necesitaba espontaneidad, sensación de libertad, que era justo lo que había sido específicamente incapaz de experimentar previamente. En casa puso la música al disco y comenzó a bailar durante horas. Se miraba en el espejo fascinado por la entrega del cuerpo y la sensación interior de libertad. De repente se acordó de una vida anterior en detalle. Había sido un gran bailarín durante esa vida. Bueno, nos estamos metiendo a una parte más esotérica. Ya desde hace 2 capítulos con David Hawkins comenzaba a traernos esta información más espiritual, más en conexión. Así que creo que desde este párrafo ya todo aquel que sienta y perciba que esto tiene sentido, bienvenido a escucharlo a Hawkins. De repente se acordó de una vida anterior en detalle. Había sido un gran bailarín durante esa vida y ahora empezaba a recordar las instrucciones específicas que le habían dado a él sus maestros en esa vida. Cuando siguió sus instrucciones, los resultados fueron sorprendentes. Descubrió que había un centro de equilibrio gravitacional vertical dentro de sí mismo y comenzó a girar alrededor de él en un equilibrio perfecto. El movimiento era sin esfuerzo y se convirtió simplemente en el observador del baile. Ya no había ninguna sensación de yo. Había solo alegría y el propio baile. Al instante comprendió ahora la base misma de la danza sufí del baile de los derviches. El sufí es este. ¿Alguna vez lo hicieron? El que, bueno, no lo estoy haciendo perfectamente. Es ese en que se muela esa parte del cuerpo, el tronco medio, digamos, y todo lo demás queda quieto. Bueno, ese. Su capacidad para girar y girar sin mareos ni fatiga, que cierto estado de conciencia producían a partir de la entrega del yo individual. El avance que este hombre experimentó en la pista de baile luego se transfirió a otras áreas previamente bloqueadas de su vida. Donde había habido limitaciones, ahora había una rápida expansión. Estos cambios fueron muy obvios para sus amigos y familiares, cuya respuesta positiva aumentó su autoestima y su deseo de seguir dejando ir los sentimientos y pensamientos negativos que había bloqueado la experiencia de la alegría de la vida. Esta experiencia ha sido citada con cierto detalle por varias razones. Ilustra la escala de conciencia que hemos presentado en el capítulo anterior. Durante 50 años este hombre había estado en el extremo inferior de la escala en esta área de su vida, con la creencia acompañada del no puedo. La inhibición menguó su autoestima y dio lugar a la evitación. Durante años se las arregló para evitar los asuntos sociales en los que hubiera baile. Estaba enfadado consigo mismo por su inhibición y se enfadaba cuando alguien trataba de hacerle bailar. En cuestión de segundos y minutos experimentó cada una de las emociones de la escala y recorrió todo el camino hasta la cima. En ese momento hubo la aparición de una conciencia superior, de súbita conciencia espiritual de un orden muy elevado. Con la elevación de la conciencia llegó la comprensión y la liberación de las capacidades psíquicas
la comunicación telepática, la sincronicidad y el cambio y el recuerdo de vidas pasadas. Repito, la comunicación telepática, la sincronicidad y el recuerdo de vidas pasadas. Como resultado de ello, su vida mostró un cambio de comportamiento y se aceleró la eliminación de las interminables series de bloqueos y limitaciones. Hubo una respuesta social positiva y la retroalimentación positiva reforzó la motivación hacia el crecimiento que ya estaba en marcha. La tasa de crecimiento emocional reportada por aquellos que utilizan el mecanismo de la entrega se relaciona con la consistencia con la que renuncian a sus sentimientos negativos. Y no hay ninguna relación con la edad. El mismo beneficio obtienen los individuos en el rango de edad de la adolescencia que los de 80 años. Los sentimientos reprimidos y suprimidos requieren de una contraenergía para mantenerlos sumergidos. Se necesita energía para mantener controlados nuestros sentimientos. A medida que estos sentimientos son abandonados, la energía que había estado retenida por la negatividad está ahora liberada para usos constructivos. Como consecuencia del dejar ir, se da un incremento de la energía disponible para la creatividad, el crecimiento, el trabajo y las relaciones interpersonales. La calidad y el disfrute de estas actividades se incrementa. La mayoría de la gente está demasiado cansada como para inducir una elevada cualidad a sus experiencias, a menos que los programas negativos que se oponen a ella hayan sido resueltos. Entonces, cualquier pensamiento o creencia negativa que hoy tengas, eso está generando la utilización de energía para que eso se sostenga. Tú estás utilizando no solo esa emoción, esa negatividad, por ejemplo, no tengo dinero, genial, para mantener esa energía, ese pensamiento negativo de voy a vivir bajo un puente o no tengo para darle de comer a mis hijos o lo que sea. Todos estos pensamientos negativos requieren de un sustento energético para que sean. Cuando tú dejas esos pensamientos negativos, se libera energía. Y esa energía liberada quiere estar generando algo. ¿Cómo qué? Como creatividad, trabajo, crecimiento, relaciones interpersonales. Solo cuando abandones toda esa energía que estás utilizando como depósito para seguir manteniéndote en el mismo lugar en donde estás. Resolución de problemas. Es extremadamente paradójico o absurdo que no queramos dejar ir nuestros pensamientos negativos. Porque cualquier persona que hoy día tenga un pensamiento negativo lo va a justificar. De cualquier manera. De la manera que sea lo va a justificar. Y va a tener razón. Pero no resultados. Resolución de problemas. Título. La eficacia del mecanismo del dejar ir en la resolución de problemas a menudo es bastante sorprendente. Comprender el proceso implicado aquí es muy importante, ya que es muy diferente al de los métodos habituales del mundo. El acercamiento que da resultados rápidos y fáciles es el siguiente. No busques respuestas, sino deja los sentimientos tras las preguntas. ¡Wow! No busques respuestas, sino deja los sentimientos tras las preguntas. Cuando hemos entregado los sentimientos tras la pregunta, podemos dejar cualquier otra sensación que también parezca que tenga que ver con el problema. Cuando por fin hemos entregado totalmente todos los componentes, la respuesta estará allí, esperándonos. No tendremos que buscarla. Considera lo simple y fácil que es, en comparación a las largas y prolongadas resoluciones de problemas habituales de la mente y los intentos ineficaces. Por lo general, la mente busca y picotea sin parar, probando a trompicones con la primera de las respuestas posibles y después de esa con otra. La razón por la que la mente no puede decidir es porque está buscando en el lugar equivocado. Vamos a ver cómo funciona el sistema con un ejemplo cotidiano y común. ¡Ay, gracias Joaquín por ponernos ejemplos! Dice, digamos que estamos en desacuerdo con nuestra pareja sobre qué película ver.
Ok, un ejemplo súper sencillo. Veamos cuál es el sentimiento que está detrás del problema. En este caso, digamos que nos encontramos con sentimientos de ira y resentimiento. En concreto, nos sentimos resentidos por no compartir suficiente tiempo romántico juntos. Lo que realmente queremos esta noche es pasar juntos el tiempo cariñosamente. A medida que nos permitimos estar bien con nosotros mismos, lo que realmente queremos es la unión afectiva y de repente caemos en la cuenta de que no queremos para nada ir a ver una película. Solo queremos estar juntos. O lo contrario podría suceder también. Podríamos encontrar que el sentimiento detrás del querer ir a ver una película es el miedo, porque queríamos evitar tener que pasar la noche hablando y estando junto a nuestra pareja. Vemos que los sentimientos que se han acumulado son desagradables. Estamos resentidos, de manera que dejamos de querer modificar ese sentimiento y solo lo dejamos estar ahí. Es aceptable tener ese resentimiento. A medida que entregamos nuestra resistencia a la sensación de resentimiento, nos sentimos menos culpables. Admitimos ante nuestra pareja que hemos estado resentidos. El diálogo empieza a fluir y los sentimientos de la otra persona también se aclaran. Ambos nos sentimos aliviados y más próximos. Y entonces decimos, al diablo con el cine. Nos quedaremos en casa haciendo el amor e iremos a dar un paseo bajo la luna. Este enfoque es gratificante en la toma de decisiones. Cuando primero limpiamos los sentimientos subyacentes, las decisiones son más realistas y sabias. Es decir, cuando tú limpies toda esa... A ver, es como si tuvieras un vidrio, pero ese vidrio está todo sucio, ¿verdad? Todo como empañado, sucio. Y eso sucio es lo que vos crees que está sucediendo, como por ejemplo, quiero ver una peli y estoy enojado porque no estamos eligiendo la película que queremos ver. Eso es la parte sucia. Ahora, si lo limpias, ves que detrás había algo más. Ese detrás es un resentimiento, un sufrimiento, un algo que no era capaz de ver y que tampoco quería ver. Ahora que te das cuenta qué es lo que hay detrás, la conversación va a fluir. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que esté obstruyendo. Va a fluir y va a ser más honesta. Este enfoque es gratificante en la toma de decisiones. Cuando primero limpiamos los sentimientos subyacentes, las decisiones son más realistas y sabias. Piensa en cuántas veces hemos cambiado de opinión y lamentado decisiones del pasado. Eso se debe a que hubo un sentimiento no reconocido y no rechazado detrás de la decisión. Cuando la acción que se decidió adoptar fue tomada, los sentimientos subyacentes cambiaron. Cuando la acción que se decidió adoptar fue tomada, los sentimientos subyacentes cambiaron. Vuelvo a leerlo. Cuando primero limpiamos los sentimientos subyacentes, las decisiones son más realistas y sabias. Piensa en cuántas veces hemos cambiado de opinión y lamentado decisiones del pasado. Eso se debe a que hubo un sentimiento no reconocido y no rechazado detrás de la decisión. Cuando la acción que se decidió adoptar fue tomada, los sentimientos subyacentes cambiaron. Entonces, desde el punto de vista de la nueva área de sentimientos, la decisión resulta ser equivocada. Esto sucede con tal regularidad que la mayoría de las personas desarrollan un miedo a la toma de decisiones debido a que resultaron ser erróneas a menudo en el pasado. Utilizar el mecanismo de la entrega para la resolución de problemas puede ser a menudo tan rápido como un rayo, incluso con problemas largamente mantenidos. Para descubrir lo rápido que puede funcionar, probémoslo. Toma varios problemas largamente mantenidos y deja de buscar respuestas. Mira a ver qué sentimiento subyacente es el que produjo la pregunta en el primer lugar. Una vez que se deja ir ese sentimiento, la respuesta se presentará por sí misma de forma automática. Por ejemplo, para descubrir lo rápido que puede funcionar, dice: toma varios problemas largamente mantenidos y deja de buscar respuestas. Piensa en un problema, en el que sea, por ejemplo, digamos el problema del dinero. Ahora,
Mira a ver qué sentimiento subyacente es el que produjo la pregunta en primer lugar. Es decir, ¿por qué no estoy en superávit cada mes? Mira a ver qué sentimiento subyacente es el que produjo la pregunta en primer lugar. Entonces, es decir, el no llegar a un superávit a cada mes fue producido por algún sentimiento anterior de tal vez insuficiencia. Entonces, de no puedo, ¿verdad? De esta apatía. Entonces voy al primer sentimiento subyacente. Y una vez que dejo ir ese sentimiento, la respuesta se presentará por sí misma de forma automática. Cuando dejo ir el sentimiento de insuficiencia, de incapacidad, la respuesta se presentará de forma automática ante ti, ante mí. Segundo título, estilo de vida. Muchas de nuestras actividades y apegos se basan en el miedo y la ira, o la culpa y el orgullo. Muchas de nuestras actividades y apegos se basan en el miedo, la ira, la culpa y el orgullo. ¿Qué tal si puedes ir a los capítulos anteriores para poder descubrir qué significa cada uno? Tan solo sabiendo esta información vas a conocer la manera de dejar ir cada uno de ellos. Todas las actividades, o muchas, y apegos se basan en el miedo, la ira, la culpa y el orgullo, así de básico. A medida que estos sentimientos negativos son abandonados en cualquier área dada, subimos al coraje. En ese nivel comienzan a ocurrir cambios en la vida. O bien, si optamos por seguir la misma actividad, la motivación es diferente y por siguiente, experimentemos resultados diferentes a los del pasado. La recompensa emocional, por lo menos, será diferente. En lugar de sombrías satisfacciones, podemos experimentar alegría. Podremos encontrarnos haciendo la misma actividad que antes, pero ahora lo hacemos por placer y no por obligación. Lo hacemos porque queremos, no porque tenemos que hacerlo. La exigencia de energía será ciertamente mucho menor. Un descubrimiento delicioso que haremos es que nuestra capacidad de amar está mucho más allá de lo que jamás soñamos. Cuanto más dejamos, más amorosos nos volvemos. Cada vez más y más nuestra vida será empleada en hacer cosas que nos gustan hacer, con gente con quienes sentimos crecer el amor. Mientras esto sucede, nuestra vida se transforma. Nos vemos diferentes. Las personas nos responden de manera diferente. Estamos relajados, felices y tranquilos. Las personas son atraídas a nosotros porque se sienten cómodas y felices cerca de nosotros. Los camareros y taxistas misteriosamente y de repente se vuelven atentos y corteses y nos preguntamos, ¿qué se ha apoderado del mundo? La respuesta a esa pregunta es, tú lo has hecho. Al dejar lo negativo, accedemos a nuestro propio poder. Esto sucede por sí mismo. Al dejar lo negativo, déjalo ir. Accedemos a nuestro propio poder. Esto sucede por sí mismo. La felicidad estuvo allí todo el tiempo y ahora brilla una vez que los bloqueos han sido entregados. Ahora estamos influenciando a todos aquellos con quienes entramos en contacto de una manera favorable. El amor es la más poderosa de las vibraciones de energía emocional. Por amor, la gente recorrerá cualquier camino y hará cosas que nunca haría por ninguna cantidad de dinero. Cuando los bloqueos negativos y los no puedo sean quitados, nuevas áreas completas de la vida se abrirán para nosotros. El éxito proviene de hacer lo que nos gusta hacer lo menor posible. Lo mejor posible. El éxito proviene de hacer lo que nos gusta hacer lo mejor posible, pero la mayoría de la gente está atada a lo que imaginan que tienen que hacer. A medida que las limitaciones son abandonadas, vías completamente nuevas de creatividad y expresión están disponibles. Tomemos el ejemplo de una mujer joven con mucho talento musical y natural que pasaba la mayor parte de su tiempo en un trabajo aburrido, al cual sentía que tenía que atenerse por razones económicas.
Lo que realmente le gustaba hacer era tocar instrumentos musicales cuando estaba sola en casa. Era algo que ella hacía estrictamente para su disfrute personal. Debido a la falta de confianza en sí misma, rara vez interpretó para otras personas, ni siquiera para amigos cercanos. Después de que ella comenzara a dejar sus limitaciones internas, todos los sentimientos de baja energía que estaban bloqueando su expresión, sus habilidades y su confianza crecieron tan rápidamente que comenzó a interpretar ante públicos cada vez mayores. Su talento era bien recibido y se produjo una carrera musical muy ocupada. Hizo una grabación profesional que fue lo suficiente exitosa como para que pudiera reducir su trabajo a tiempo parcial, y empezó a emplear más tiempo y energía a lo que ahora era una floreciente carrera que le trajo mucha energía y satisfacción. A pesar de no saber nada sobre negocios, ahora comenzó su propio negocio musical y en un año distribuía las grabaciones a nivel nacional y después a Europa. Para su deleite, encontró con que tenía mucho éxito haciendo lo que le gustaba hacer mejor. Una vez leí que nuestro máximo don está a nuestros pies, está a la vista inclusive para muchos, solo que nosotros no nos damos cuenta de ello aún. Es tan visible, pero no lo reconocemos. No hay que ir a ningún lado, sino que siempre está en ti. Es innato, es algo que te encanta hacer. Pregúntate, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y no solamente gratis, porque dicen, ¿qué harías gratis? Bueno, en general ese es tu propósito, ¿no? Aquello que harías gratis. Sin embargo, pregúntate, ¿qué harías pagando por ello? Imagínate, en esa respuesta, muy probablemente esté tu don. Para su deleite encontró con que tenía mucho éxito haciendo lo que le gustaba hacer mejor. Su creciente vitalidad y alegría eran evidentes para todos, y el éxito se extendió a otras áreas de su vida. Otro ejemplo es el de un ingeniero de mediana edad sin capacidad creativa que siempre había odiado la poesía. Después de aprender a dejar sus sentimientos negativos, que pronto se encontró haciendo haiku, un estilo formal de poesía japonesa, haikus. Yo hacía en el cole. Comenzó a escribir páginas y más páginas sin apenas esfuerzo y más tarde desarrolló la capacidad de la escritura automática. Otro ejemplo es el de una mujer de 60 años de edad que decidió volver a tiempo parcial a la universidad, a pesar de que ya tenía un trabajo a tiempo completo. Con el tiempo alcanzó su licenciatura y después su maestría y finalmente un doctorado, convirtiéndose en una importante ejecutiva con grandes responsabilidades. Hay literalmente miles de ejemplos que podrían citarse en las rápidas expansiones que se producen en la vida de la gente cuando los no puedo son entregados. Situaciones vitales, a menudo largamente mantenidas, pueden ser resueltas de pronto. ¡Qué hermoso y qué libertad! Que te quites todas esas cadenas y comiences a hacer lo que te gusta hacer y lo que mejor te sale hacer. Paradójicamente, tales avances y expansiones pueden ser molestas para los amigos y miembros de la familia a causa de los cambios de equilibrio. Las cosas que hubiéramos hecho por constricción, miedo, culpa o sentido del deber, pueden ser de repente arrojadas al mar. Los nuevos niveles de conciencia cambian la percepción y abren nuevos horizontes. Muchos de los motivos que guían a la gente de repente pueden convertirse en sinsentido. ¿Cuántas personas dicen, bueno, justamente estuve en una capacitación este fin de semana y hubo 2 personas que eran arquitectas y esas 2 personas graduadas con posgrados, trabajando en compañías grandes, súper exitosas, esas personas se dieron cuenta que no tenía sentido lo que estaban haciendo. ¿Te imaginas? Muchos de los motivos que guían a la gente de repente pueden convertirse en sinsentido. Cosas tales como el dinero, la fama, la estima, la posición, el prestigio, el poder, la ambición, la competitividad, la necesidad de seguridad disminuyen y son reemplazadas por las motivaciones de amor, la cooperación, el cumplimiento, la libertad, la expresión creativa, la expansión de la conciencia, la comprensión y la conciencia espiritual.
tienden a confiar más en la intuición y en los sentimientos que en el pensamiento, la razón y la lógica. Las personas que son muy yang pueden descubrir su lado yin y viceversa. Los patrones rígidos dan paso a la flexibilidad. La certeza y la seguridad se vuelven menos importantes que el descubrimiento y la exploración. La vida personal coge impulso y el movimiento reemplaza los patrones trazados de vida. Una observación sorprendente sobre el mecanismo de dejar ir es que los grandes cambios pueden ocurrir muy rápidamente. Los patrones de vida pueden desaparecer repentinamente y las inhibiciones largamente mantenidas se pueden dejar en cuestión de minutos, horas o días. Los rápidos cambios se acompañan de un aumento de la vitalidad. La energía de la vida, liberada al dejar ir la negatividad, ahora fluye hacia las actitudes, los pensamientos y los sentimientos positivos, aumentando progresivamente el poder personal. Y los pensamientos son ahora más eficaces. Se logra más con menos esfuerzo. La intención se hace poderosa por la eliminación de las dudas, los temores y las inhibiciones. Al eliminar la negatividad, las fuerzas dinámicas son desatadas y así lo que una vez fueron sueños imposibles se convierten en objetivos materializados. Otro título: Resolución de problemas psicológicos. Comparación con la psicoterapia. En general, el dejar ir es a menudo más rápido que la psicoterapia. A menudo es más liberador y estimulante para el crecimiento de la conciencia y la conciencia. La psicoterapia, sin embargo, está mejor diseñada para elucidar los patrones subyacentes, es decir, darme cuenta de qué es lo que me está sucediendo, cuándo se originó, ¿no? Ponerle luz, ¿no? Lucidar. Bien, el mecanismo de dejar ir facilita. Los dos pueden funcionar bien en conjunto. El mecanismo del dejar ir facilita y acelera la psicoterapia y eleva sus objetivos. La psicoterapia puede ser más gratificante intelectualmente debido a su naturaleza verbal y su enfoque en los por qué detrás de la conducta. Sin embargo, esta también es una limitación. Con demasiada frecuencia la comprensión intelectual es todo lo que realmente se ha logrado y lo emocional opera lenta y a menudo dolorosamente, siendo evitado en última instancia. O sea, cuando vamos a psicoterapia podemos ver dónde se originó, por qué se originó y ya, como intelectualizar aquello que nos sucedió. ¿Y cómo voy a lo emocional? El mecanismo del dejar ir, por otra parte, tiene que ver con el qué emocional momento a momento, sin la participación del intelecto. El por qué se hace evidente por sí mismo una vez que el qué ha sido abandonado. Una cosa es analizar la causa básica de la depresión y otra muy distinta es entrar de lleno en la profundidad de la desesperación al dejar ir tu resistencia a la sensación. Al permitir plenamente la sensación y al dejar ir cada sensación, cada pensamiento y cada pequeña recompensa que vas encontrando en ella, eres libre. No es necesario probar el porqué de la depresión para liberarse del qué de la misma. Ok, hay algunos psicólogos o psiquiatras que sí utilizan esta técnica, en la cual te dicen, ok, ¿le tenés miedo a la ansiedad? ¿Listo? Métete en la ansiedad. Vivila, ponete un temporizador de 10 minutos, cerrá los ojos y experimenta toda esa ansiedad, todo ese miedo a lo que le temes para dejarlo ir. Los objetivos del dejar ir están mucho más allá de lo que la psicoterapia. El objetivo último del dejar ir y de la entrega es la libertad total. El objetivo de la terapia es el reajuste del ego a un equilibrio más saludable. Los dos sistemas están basados en diferentes paradigmas de la realidad. El objetivo de la psicoterapia es reemplazar los programas mentales insatisfactorios por otros satisfactorios. Por el contrario, el objetivo al dejar ir es la eliminación de los programas mentales y emocionales limitantes. Es el logro de una mente no condicionada y, por último, la trascendencia de la propia mente hacia los estados de conciencia más elevados del amor y la paz.
En la terapia se da una dependencia entre los terapeutas, su formación, técnicas, y también se da confianza en una teoría psicológica a la que tanto el terapeuta como el paciente se suscriben. La investigación científica revela que los resultados de las terapias no están relacionados con la escuela terapéutica de la psicoterapia, su formación o técnica, sino que los resultados están relacionados con la interacción entre ellos y el grado del deseo del paciente por mejorar, y también la fe del paciente y la confianza en el terapeuta. Por lo tanto, están operando factores psíquicos de los que la psicoterapia no es consciente. En el mecanismo del dejar ir no existe el papel del paciente ni la dependencia de otra persona o teoría. Los mismos manantiales de los patrones neuróticos se despliegan automáticamente cuando son reconocidos, rechazados y desaparecen. Su base es a menudo tan profunda que no es afectada por la psicoterapia. Su base, a excepción de por unos pocos enfoques de trabajo holísticos, por ejemplo, el análisis de Jung, la psicología transpersonal. La terapia puede estar basada en una limitada comprensión total de la mente. Por lo común, se dirige solo a una parte del ego, ignora y no comprende las grandes fuerzas que determinan, conducen y controlan la mente, puesto que el propósito de la mayoría de las psicoterapias es un ego bien ajustado. No hay ninguna concepción de lo que está más allá del ego. Ok, la psicoterapia se queda en el análisis del ego. El propósito del dejar ir, en cambio, es la eliminación del ego. El ego es temeroso, limitado, y cuando es entregado, el ser interior da un paso adelante, y lo que siempre fue más poderoso es revelado. Muchas psicoterapias no tienen un conocimiento real del ser y están por tanto ciegas a la realidad en sí misma. Una vez me dijeron, si tu psicólogo no cree en lo espiritual, vete de ahí. En cuanto a la eficacia, la psicoterapia es como un coche de caballos, mientras que el mecanismo de la entrega y el dejar ir es como una nave espacial. En el tiempo que le toma a una terapia tratar lentamente un área limitada, el dejar ir ya ha ido mucho más allá y entrado en una dimensión completamente nueva. El dejar ir tiene una ventaja peculiar, ya que al entregar un sentimiento negativo también se renuncia a la energía que hay detrás de otros muchos sentimientos negativos, por lo que hay un constante efecto de cruce de fronteras. Por ejemplo, un hombre exitoso y bien educado tuvo un miedo terrible toda su vida a las alturas, una fobia intensa. En el momento en que aprendió a utilizar el mecanismo de la entrega, tenía muchos problemas acuciantes en su vida. Después de aprender cómo entregar, se ocupó con el dejar ir de sus sentimientos y temores sobre los problemas vitales importantes y nunca llegó a trabajar específicamente en su largamente vivido miedo a las alturas. Cuando él después estuvo en una situación en la que se colocó en una azotea, se sorprendió al descubrir que su miedo había disminuido considerablemente. Estaba encantado y se acercó al borde de la azotea, donde se sentó dejando colgar sus pies. Ahora era capaz de subir las escaleras e ir al techo durante 1 hora sin molestias. Esto pone de manifiesto que en la medida en que un miedo es abandonado, todo el miedo disminuye de forma no específica. La psicoterapia tiene por objetivo la mejora de los patrones neuróticos. El dejar ir, sin embargo, está diseñado para deshacer las causas subyacentes de toda formación neurótica. Deshace la estructura básica de la sensación de mala adaptación y comportamiento. La psicoterapia trata de mejorar el equilibrio neurótico. El dejar ir, sin embargo, lo elimina en su conjunto. Una de las limitaciones de la mayoría de los enfoques de trabajo de la psicoterapia es que el terapeuta está restringido a lo que el mundo llama el ego sano y funcional con todas sus restricciones. En este paradigma se considera a un paciente sano cuando comparte las mismas ilusiones y limitaciones toleradas por la sociedad y el terapeuta. Por el contrario, el propósito del mecanismo de la entrega es trascender las ilusiones del mundo y alcanzar la verdad última tras él, lo cual es la autorrealización y descubrir la base misma de la propia mente, el origen de todo pensamiento y sentimiento. El objetivo del dejar ir es
la eliminación del origen mismo de todo sufrimiento y dolor. Esto suena radical y sorprendente, y de hecho lo es. En última instancia, todos los sentimientos negativos se derivan de la misma fuente. Cuando los suficientes sentimientos negativos hayan sido rechazados, esa fuente se revelará por sí misma. Cuando esa misma fuente es dejada y desidentificada, el ego se disuelve, el origen del sufrimiento pierde así la base misma de su poder. Cada uno de nosotros tiene un límite para la cantidad de sentimientos negativos que ha almacenado. Cuando la presión detrás de una emoción se ha dejado ir, esa emoción ya no se produce. Por ejemplo, si el miedo es constantemente entregado durante un periodo de tiempo, finalmente se agota. Entonces se vuelve difícil o casi imposible sentir miedo. Se necesita cada vez más y más estímulo para provocarlo. Al final, la persona que ha entregado una gran cantidad de miedo, en realidad, ha de buscarlo con diligencia. Acá hago un paréntesis y hago un ejemplo. Cuando andaba por España, cuando caminaba por las calles, yo venía de Argentina en los inicios, y las personas decían que tenían miedo por estar caminando en una calle o en calles de un pueblo súper tranquilo. Y entonces descubrí que claramente no es el contexto lo que hace a una persona miedosa, sino que la persona es miedosa porque está eligiendo ser miedosa en ese momento, y entonces percibe cualquier ruido, situación, contexto como alerta, como peligro. Hola, Ale. Eso me di cuenta. Al final, cuando entregamos ese miedo, lo mismo sucede de manera inversa. Podés situarte en un lugar peligroso y requieres, como persona segura y confiada y conectada, muchísimo mayor estímulo, porque por más que estés en ese contexto horrible y peligroso y de miedo, estás completamente convencido y convencida de que tú estás protegido o protegida. Entonces se requiere de muchísimo estímulo para que vuelva un miedo. Yo lo digo con mi propio ejemplo. Yo viajaba a las 4 de la mañana para ir a estudiar, estudiaba, trabajaba y después volvía y regresaba como a las 11 de la noche. Es muy típico en Buenos Aires o en Argentina, tal vez, en otros países capaz también. Entonces, esto era mi rutina. Ahora, hubo momentos en que yo comencé a tener ataques de ansiedad, es decir, yo comencé a tener una energía más baja. Eso lo digo como dato, no tanto de color, sino como que es relevante. Y con el tiempo me roban una vez con arma, y después a las 2 semanas me vuelven a robar, solo que en esa ocasión estaba también acompañando a mi mamá y a ella la golpean. En ese momento, cada automoto, porque la primera vez me robaron con moto, o sea, se acercó una moto y me habían robado, y la segunda vez un auto y me habían robado. Entonces, yo cada vez que se acercaba un auto o una moto, tenía miedo. Tenía miedo y no importaba el contexto en el cual me encontraba. Podía estar en un barrio recontra seguro y yo escuchaba una moto y me daba miedo. Luego, cuando claramente mis energías fueron otras, ahora puedo escuchar una moto, un auto, lo que sea, y yo estoy en otro nivel de confianza, porque no es lo que sucede en el exterior, sino que es quién estás siendo en ese momento. Continúo. Al final, la persona que ha entregado una gran cantidad de miedo en realidad ha de buscarlo con diligencia. La energía del miedo simplemente no está ya más ahí. La ira también disminuye progresivamente, de modo que incluso una gran provocación no provoca. Una persona con poco miedo o ira se siente ante todo amor todo el tiempo y experimenta una aceptación amorosa de los acontecimientos, personas y las vicisitudes de la vida. El objetivo de la entrega es la trascendencia.
La psicoterapia acepta como saludables niveles de comportamiento que, desde el punto de vista de la libertad total, son inaceptables. Claro, ¿cómo puede ser una persona? Incluso yo también me lo cuestioné. ¿Cómo puedo ser una persona segura estando en un contexto inseguro? Eso no es racional, no es lógico. O sea, ¿estás mal de la cabeza? Es inaceptable. Estaría comportándome de manera irracional. Por ejemplo, en la psicoterapia, un temor, ira u orgullo mínimo son considerados necesarios. Dios mío. O niveles aceptables de funcionamiento y quizás incluso saludables. Pero, como hemos visto, la destructividad innata detrás de esos estados inferiores es definitivamente inaceptable. Eso es inaceptable. ¿Cómo te daña? Dado el poder de la entrega para trascenderlos totalmente, más allá del nivel aceptable de funcionamiento, aguarda nuestro mayor destino, la libertad total. Familia, ¿qué quieres? ¿Quieres sentirte libre? Bueno, actúas de manera irracional, deja ir todos los sentimientos negativos, ¿te atreves? ¿Te atreves a experimentar la libertad y el amor? ¿Te atreves a experimentar la paz? Bueno, atrévete a dejar ir los pensamientos y sentimientos negativos. ¿Qué crees que podría llegar a pasar terroríficamente? O lo peor que puede llegar a pasar cuando dejas un pensamiento o un sentimiento negativo. ¿Qué crees que puede llegar a ocurrir? Ámate profundamente y tómate el tiempo para hacer esto. Tómate el tiempo para hacer el mecanismo de dejar ir y liberarte de tus cadenas. Para experimentar tu libertad total. Mañana seguimos con capítulo 17, transformación. Besos y abrazos, gracias por estar ahí.